que las personas que tienen un problema en la columna tienen que adoptar un modo de vida que les permita o que permita a esa columna tener el menor dolor posible. Se ha comprobado que el factor fundamental o uno de los factores fundamentales es el hábito tabáquico. Hay muchas personas que fuman y que tienen problemas de columna precoces debido al tabaco. Por ejemplo, en los últimos años estamos asistiendo a un aumento muy importante de los problemas de la columna cervical, que siempre han existido pero se veían en mucha menor cuantía. La enfermedad degenerativa de columna se caracteriza por ser muy dura a nivel anímico. O sea, que una persona joven que ha estado muy bien hasta el momento en que empiezan los síntomas tenga que aceptar que ya va a ser un enfermo de por vida, que va a tener que cuidarse, que tiene que cambiar su forma de vida. Nosotros podemos operar muy bien, pero las pautas de recuperación tienen que ser también correctas para llegar a buen puerto. Las personas que no cambian sus hábitos están condenadas a repetir la situación una y otra vez. El niño estaba muriéndose y estuvimos, yo creo que entre casi 20 horas, 16, gastamos todas las bolsas del Banco de Sangre de Aragón, o sea, ¡ostras! Era un niño que lo normal hubiese sido que hubiera fallecido, pero no nos rendimos y me lo encontré un día por la calle. ¡Ostras! Bueno, pues bienvenidos al primer Café con Impulse, esperemos que os guste. Hoy como primer invitado tenemos al doctor Severiano Cortés, que es director de la unidad de neurocirugía del Hospital Quirón Salud. Severiano, pues aparte de ser conocido compartimos el mismo profesor de pádel, pues hemos querido que sea el primer invitado porque un neurocirujano, entre otras muchas cosas que luego hablaremos, se dedica a tratar una de las lesiones más frecuentes que podemos encontrar no solo a nivel mundial, sino en cualquier centro de fisioterapia como este, que son los problemas de columna, dolores de espalda, etc. Entonces, pues nada, bienvenido. Seve, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Alberto, y un placer. Compartimos profesor de pádel y algún partidito. ¿Qué otro? Nada, si quieres lo primero, preséntate, dinos quién es pues, el doctor Cortés, a qué te dedicas más, si tienes alguna especialidad en concreto, y sobre todo también me gustaría que aclararas o que nos dijeras a qué se dedica un neurocirujano, que aunque me has dicho antes que no tenéis un campo tan amplio, yo creo que la gente igual no se ubica tratando tantas cosas como yo creo, desde una infiltración a un tumor cerebral, y os ubica solo pues, tratando vida o muerte de cráneo. Cuéntanos un poquillo. Bueno, la cirugía es una parte de la medicina que se encarga del tratamiento quirúrgico de las enfermedades del sistema nervioso, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Es una especialidad bastante amplia, pero sí que es una especialidad que está muy focalizada, porque al final tratamos órganos muy concretos, que son la columna vertebral y el cerebro. Y aunque tenemos múltiples técnicas, no es tan amplia como otras especialidades que pueden tener múltiples articulaciones o múltiples órganos o afectaciones más sistémicas. Lo nuestro suele estar muy circunscrito al sistema nervioso. Vale. ¿Qué trata la neurocirugía? Pues fundamentalmente que lo que estamos tratando en nuestro hospital son problemas oncológicos, tanto cerebrales como a nivel de la columna. Tratamos muchos tumores benignos, también a tumores malignos que por suerte son menos frecuentes. A nivel cerebral, sobre todo, que es el lugar o la parte del cuerpo donde asientan más esos problemas. La columna vemos algunos de vez en cuando, pero la frecuencia y la incidencia es mucho menor. Y la mayor parte o una gran parte de nuestra patología a tratar es la patología de columna degenerativa o traumática, donde ahí se engloba la colaboración más estrecha con el mundo de la fisioterapia. Antes pues, he dicho que es una de las lesiones más frecuentes, no sé si a nivel mundial, no sé si estás de acuerdo, pero las lesiones de columna es algo que está en todas las casas. ¿Por qué crees que tenemos esta epidemia, entre comillas, de porque a todo el mundo le duele la espalda, porque hay tantas hernias discales o por qué? Bueno, a ver, la patología de columna, sobre todo la patología degenerativa, se asocia a la edad. Entonces, más que una enfermedad mundial o una plaga mundial, es una plaga de los países del primer mundo, de los países industrializados, que se asocia claramente al aumento de la esperanza de vida de las personas. Si a eso le sumamos que en los últimos años ha habido una serie de cambios en los hábitos, un aumento del porcentaje de personas obesas, una disminución del
ejercicio físico en el trabajo. Sí, somos más sedentarios, ¿no? Sí, y hábitos como el móvil, como las pantallas, la gente trabaja en el ordenador, pasa muchas horas sentada. La ergonomía en el trabajo no es la adecuada en muchas ocasiones. Pues son múltiples factores que han determinado un aumento de los casos de estas enfermedades. Sí, yo lo que veo, aparte de por la edad, que es otro factor de riesgo, esas personas jóvenes que ahora mismo pues aquí tenemos mucha gente tanto en fisioterapia como haciendo ejercicio físico con nosotros, gente de 30, 40 años que se piensan que tengo una hernia y yo pensaba que mi padre es el que tenía que tener la hernia y de repente pues la tengo yo. O sea, nos encontramos muchas veces pues lo que dices, ¿no? Ese trabajo que tienes más o menos físico o hábitos que no son los idóneos y que se acaban mezclando en una persona joven que acaba diciendo ¿y ahora qué hago con mi hernia que no puedo hacer? No puedo jugar con mi hija pequeño, no puedo jugar a pádel o no puedo... Claro. A ver, lo que está claro es que las personas que tienen un problema en la columna tienen que adoptar un modo de vida que les permita o que permita a esa columna tener el menor dolor posible. Los factores finales o las causas iniciales de esta patología no se conocen. Se sospecha que puede haber un componente genético, un componente hereditario. Se ha comprobado que el factor fundamental o uno de los factores fundamentales es el hábito tabáquico. O sea, que hay muchas personas que fuman y que tienen problemas de columna precoces debido al tabaco. Pero sigue siendo una incógnita porque se produce y sigue siendo una incógnita porque personas con una radiología adversa tienen dolor, otras no tienen. Hay otros factores que se han analizado y que también han resultado positivos, como son los trabajos con una gran carga física repetida. También el sedentarismo es otro factor muy importante, el sobrepeso. Pero, por ejemplo, en los últimos años estamos asistiendo a un aumento muy importante de los problemas de la columna cervical, que siempre han existido, pero se veían en mucha menor cuantía. De hecho, en los últimos 5 o 10 años, prácticamente ha alcanzado a la columna lumbar como problema principal en las personas de mediana edad. Eso más por el tipo de trabajos que ahora se tienen, por el móvil, que claro, eso cosas no, así, hábitos nuevos, digamos. Eso no se sabe por qué ha ocurrido, pero sí que las profesiones que están sentadas delante de un ordenador durante muchas horas parece que tienen más tendencia a tener esos problemas cervicales. No hay un estudio concluyente en ese aspecto, pero sí que hay señales que nos están alertando. Sí, sí, no, me parece muy interesante porque no es otra cosa de las que les intentamos educar a los pacientes que vienen con problemas aquí de columna, que lo normal y una cosa importante con ellos es reducir su incertidumbre de por qué me pasa esto, ya no solo por la edad, sino cómo he llegado a esto o qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para que no se me agrave el problema este de columna. Y muchas veces le tengo que contar lo que nos estás contando tú, que es que no hay solo un factor, o sea, no ha sido por tu postura ese día, no es por tu edad, no es por tu hábito malo, es igual el conjunto de muchas cosas y eso es lo difícil, ¿no? Que a la hora de abordar nosotros mismos con no una cirugía ni mucho menos, el saber cómo abordar una persona que tiene 5 factores adversos y que aquí solo viene a resolver uno, como puede ser la fuerza o lo que él quiere resolver es la fuerza de mi espalda, por ejemplo. Eso es un factor de un conjunto del contexto de ese paciente, que es lo importante, ¿no? Y lo difícil. A ver, esta enfermedad, la enfermedad degenerativa de columna, se caracteriza por ser muy dura a nivel anímico. O sea, que una persona joven que ha estado muy bien hasta el momento en que empiezan los síntomas tenga que aceptar que ya va a ser un enfermo de por vida, que va a tener que cuidarse, que tiene que cambiar su forma de vida, es algo que cuesta mucho anímicamente. Son personas que inicialmente sufren un shock emocional, pero claro, ahí está nuestra labor, tanto médica, fisioterapeuta, preparadores físicos, de explicar bien cuál es el problema, de conocerlo, porque es lo que les permite luego construir un modelo de vida que les permita tener calidad. Eso es. Que es de lo que se trata al final. ¿Y crees que con todos estos factores que nos llevan a tener ese problema llega a ser prevenible el que tengamos estos problemas de columna?
sea, contra más patas de la mesa tengas bien cogidas, menos temblará la mesa, ¿no? Pero dirías, ¿en cuál factor pondrías el objetivo si tuvieras que decirle un mensaje a la población general? No puedes controlar la genética, vale, pero puedes controlar X cosa. A ver, para mí el factor más importante es el tabaquismo. O sea, la gente que fuma, si tiene un problema de columna, lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque es una causa que no permite la correcta llegada de la circulación al órgano, al hueso, al cartílago, a toda esa... Sí. a la columna en general, y no permite que los mecanismos de reparación automáticos ocurran correctamente. Después, en orden de importancia, probablemente es el ejercicio físico y la alimentación, que van muy de la mano. Tener una musculatura correcta descarga sobre todo los discos y las articulaciones facetarias, que son las articulaciones... Mira, aquí hay una columna, si quieres lo explico. En la columna la articulación tiene, lo voy a enseñar a la cámara, tiene los discos intervertebrales, pero también es muy importante en la producción de dolor las articulaciones facetarias, que son las grandes desconocidas. Entonces, un colapso del disco conlleva también un mal funcionamiento de las articulaciones posteriores, que son las que muchas veces duelen más, sobre todo en personas de mediana edad. Sí. A raíz de esto, ahora que lo comentas, a nosotros también los fisios en la carrera o después de la carrera nos intentan simplificar todo mucho, y luego, por ejemplo, cuando acabamos yendo al quirófano a veros a vosotros operar como me ha pasado a mí, me explota la cabeza porque no tiene nada que ver lo que es la realidad con la que nos enseñan. Bueno, nos enseñan a diferenciar con ciertos test qué puede ser un dolor discal de un dolor facetario. ¿Tú crees que eso es viable? Porque yo, personalmente, lo que he vivido o lo que veo en el día a día es que síntomas se suman y es muy, muy, muy complejo el decir, con este test, este tal... A ver, la cuestión teórica es clara, cada elemento tiene una sintomatología propia. Lo que es muy extraño es encontrar una patología aislada. O sea, cuando hay un deterioro de la columna, puede tener un predominio posterior, puede tener un predominio discal, pero generalmente los síntomas son mixtos porque la degeneración es mixta. Vale. Entonces, bueno, pues... complicado. Cosas interesantes que has dicho también es ese juego con las imágenes, ¿no? Que muchas veces, no sé si decir que es un tópico, pero es una cosa muy frecuente que nos ocurre sobre todo a los fisios, es que la gente viene súper asustada con una imagen, ¿no? Oye, me dolía la espalda o mi médico, mi traumatólogo me sacó una resonancia y me ha salido que tengo una hernia o un montón de palabrejas que ellos no entienden, ¿no? Y vienen asustados de decir, me tengo que operar, ¿qué tengo que hacer? O sea, en tu opinión, ¿la sintomatología prima más que la imagen o cómo intentáis manejar el tema de imagen respecto a dolor, síntomas? A ver, el tema de la imagen es un tema que tiene muchas facetas. La primera reflexión con el desarrollo sobre todo de la resonancia magnética es que probablemente antes de la llegada de estos medios diagnósticos, muchos de los casos pasaban totalmente inadvertidos. O sea, eran personas que tenían su hernia, pero como no provocaba síntomas, nadie lo diagnosticaba, nadie sabía que estaba ahí. Hoy en día, como es muy fácil acceder a la resonancia, enseguida el diagnóstico se obtiene, pero son personas que tienen muy pocos síntomas o que muchas veces se diagnostican porque se han caído, se han dado un golpe. O sea que la imagen tiene una importancia relativa. ¿Qué es lo realmente importante en la columna? Lo realmente importante es la sintomatología. O sea, el tema de la imagen tiene que ir siempre subyugado a la sintomatología de los enfermos. Si un enfermo tiene una sintomatología muy débil, aunque tenga una resonancia muy grave, que no es la más adecuada, sobre todo la resonancia le tiene que servir para cambiar los hábitos. Pero ni tiene que entrar en una rueda de tratamientos agresivos, ni hay que intervenirlo, ni tiene por qué ser intervenido en el futuro.
O sea, el mensaje tiene que ser muy claro. Primero los hábitos. Los hábitos, el contexto, de qué forma vives, qué ejercicio haces, Sí. fumas, no sé qué, y contan más lo que La hablábamos, ¿no? la alimentación es importante y el sedentarismo. Exacto. Vale, eso me parece muy importante porque lo vemos aquí todos los días y es el mensaje que le intentamos dar a la gente, que la imagen está ahí, lo estructural está ahí, pero vamos a ver si con los síntomas podemos manejarlo y que para operar siempre igual hay tiempo. No, y hay muchas personas que tienen pocos síntomas. Entonces, bueno, hay que aceptar que si tienes la enfermedad de columna vas a tener síntomas. Sí. Pero si los síntomas permanecen en una situación que te permiten hacer, por ejemplo, el 90% de tu actividad, eso hay que aceptarlo y ahí tienes que seguir adelante, tienes que permitirte seguir adelante. Vale. O sea, vuestra primera barrera también, cuando una persona también os llega con el dolor o con la imagen, sería intentar por vía conservadora, pues intentar cambiar hábitos o búscate un fisio o lo que... A ver, el número de enfermos que viene es muy alto y la sintomatología que tienen es muy diversa. O sea, plantear una cirugía de entrada es una excepción. ¿Cuándo planteamos una cirugía como tratamiento inicial? Pues tienen que darse varios supuestos. Un supuesto es que tenga un problema neurológico. O sea, cuando una hernia discal causa un problema neurológico importante, pues una pérdida de fuerza en un pie, una pérdida de fuerza en una pierna, un problema de la cola de caballo que altera la capacidad de contener la orina o de contener las heces. Sensibilidad, ¿no? Perder la... La sensibilidad es menos importante porque la sensibilidad es más variable. Pero en esos casos hay que dar una solución porque si no existe un riesgo muy alto de perder esa función. Claro. El otro supuesto para cirugía de primera mano es que haya un dolor insoportable, incontenible, que no se resuelve con ningún medio conservador. Hay gente que no puede levantarse de la cama, hay gente que no puede dar un paso. Ahí la cirugía puede tener su sentido. Pero en la gran mayoría o en la inmensa mayoría de nuestros enfermos lo que vemos son síntomas controlables con medicación, controlables con fisioterapia. Ahí la cirugía nunca puede ser una opción inicial. Y dentro de los abordajes que hacéis, aparte de cirugía, igual tampoco lo primero hacéis una cirugía, igual lo intentáis primero con una infiltración a nivel del agujero foraminal o alguna cosa, ¿no? A ver, las infiltraciones y las rizolisis han permitido también cambiar un poco la visión de la enfermedad degenerativa de columna. ¿Por qué? Porque son técnicas que tienen un riesgo prácticamente inexistente. Yo empecé en el año 2001, hacemos muchísimas infiltraciones y no hemos tenido jamás un problema grave nunca. No quiero decir que sea imposible, porque en medicina pues nunca se puede decir... hay que poner medicación, hay que pinchar en sitios delicados, pero es muy difícil si tienes la técnica correcta. Y permite a muchos enfermos disminuir sus síntomas. Tampoco es curativa, pero si, por ejemplo, con una infiltración conseguimos que una persona esté 2 años con buena calidad de vida, aunque tenga alguna limitación pequeña, el mismo enfermo vuelve a que se la repitamos cuando vuelve el dolor. Entonces, sí que es cierto que la generalización de la rizolisis y de las infiltraciones, de los bloqueos lumbares, de los bloqueos cervicales, nos ha permitido poder tener un arma para los casos menos graves. Y eso ha cambiado mucho nuestra visión. Vale. Detrás de cámaras, antes de empezar, hemos hablado del tema de las infiltraciones y como yo lo veía, como lo vemos aquí en Impulse, que yo lo que intento explicar a los pacientes que se someten a una infiltración, no solo de columna, pues de hombro, de tal, es que una infiltración, una rizolisis, por ejemplo, lo que te va a intentar es paliar ese síntoma, digamos, pero tu raíz del problema o tus hábitos que son la raíz del problema o tu fuerza o tu movilidad de X tal, ahí va a seguir estando. O sea, para nosotros la infiltración o esas intervenciones mínimas lo que te dan es la posibilidad de quitar un poco ese dolor que te enturbia en el día a día y tenerle un poco la capacidad de decir, vale, ¿cómo cambio lo que me está provocando de base? ¿Cómo mejoro esa fuerza o cómo mejoro ¿no? Eso es lo de base? Eso es lo que son mucho más importantes los hábitos que la rizolisis. Pero claro, cambiar los hábitos es mucho más difícil. Claro, es mucho más rápido una rizolisis o un medicamento o una pastilla. Las personas que no cambian sus hábitos
están condenadas a repetir la situación una y otra vez. Claro, exacto. Sí, eso es lo que le intento explicar a la gente. Si solo dependes de tu infiltración o de tu pastilla y no cambias lo que lo ha provocado de la raíz de base, si no es al medio año, será al año, si no a los 2 años, porque sigues siendo la misma persona con los mismos peores hábitos, con la poca fuerza, con el poco ejercicio, entonces volverás. Ese es un poco el cambio de mentalidad que intento inculcarle a los pacientes que vienen con eso. Es el tratamiento más efectivo a largo plazo. Bien. Con las infiltraciones, ¿cuánto tiempo soléis recomendar que luego el paciente esté en reposo? Muchas veces la gente me pregunta, ¿me infiltran el martes? ¿Cuándo puedo...? Hay varios tipos de infiltraciones, claro, eso, pero generalmente las infiltraciones más suaves, las infiltraciones que no comprometen ninguna estructura, en 2-3 días la gente puede comenzar a hacer vida normal. Sí que es cierto que a veces cuando hacemos una infiltración o una radiofrecuencia o una ritolisis se produce cierta irritación y hay algunos enfermos que pueden estar 7 días, 8 días con dolor. Sí. El dolor tiene que ser también un poco la guía. Bueno, en general a los 2-3 días la mayoría van a poder y hay un pequeño grupo que van a tardar 7, 8, 9 días. Pero en la vuelta al trabajo físico va a ser casi inmediata. Vale. Te voy a preguntar acerca de también otro tópico que muchas veces me pregunta la gente, no sé si es difícil de responder, ¿qué porcentaje tiene una hernia, por ejemplo, de reabsorberse? Eso no hay quien lo sepa. No hay quien lo sepa, ¿no? Porque además se da una circunstancia curiosa. Las hernias peores, las hernias más grandes, que más comprimen, que más sintomatología tienen, son las que más tendencia tienen a reabsorberse. Las migradas y así también. Sí, y nadie ha sabido explicar por qué. Probablemente al generar una agresión mucho más intensa, el cuerpo es capaz de reaccionar contra ellas pero sigue siendo una incógnita. Es muy curioso, sí. Yo también lo he visto muchas veces que contra más, pues eso, una hernia extruida, no sé qué, y al cabo de los meses, o porque ha cambiado sus hábitos, o porque ha venido a fisio, o porque ha empezado a hacer ejercicio, o porque se ha reabsorbido, sabemos por qué, y de repente ese paciente que tenía una superhernia está bien. Y no sabemos si ha sido por... Es así. Por eso. Vale, otra cosa que te quería preguntar es acerca de una de las patologías que los fisios podemos diagnosticar, entre comillas, o que nos solemos encontrar, que es el síndrome del piramidal, que yo personalmente cada vez confío menos en ese diagnóstico como tal, porque creo que muchas veces el piramidal acaba siendo la consecuencia de un problema más de base o más profundo, llámalo como quieras, que puede haber pues, tanto en sacroiliacas, en la L5S1, etc. Y el piramidal acaba siendo como el saco donde se va metiendo ahí el problema y lo que acabamos haciendo es haciendo punciones secas, masaje, codo, no sé qué. A ver, es que el síndrome del piramidal es una patología muy concreta y mucho menos frecuente que el dolor ciático por compresión de las raíces, que la estenosis foraminal. O sea, el piramidal es un síndrome que se describe inicialmente en conductores. Conductores que pasaban muchas horas flexionados y utilizando los glúteos para pisar los pedales. Para que se produzca un síndrome del piramidal puro tiene que existir una hipertrofia del músculo piramidal y tener una compresión a nivel del cruce de su tendón con el nervio ciático. Para mí la cuestión es la sintomatología. Es que el piramidal no tiene dolor lumbar, el piramidal no duele cuando se camina, cuando se está en bipedestación, no duele en la cama. ¿Tiene menos dolor irradiado también? Puede ser, o sea, me he encontrado muchas veces que el dolor del piramidal igual te tira el dolor tipo ciático, pero solo hasta el sí, a ver, depende de la intensidad de la compresión, pero sobre todo para mí es clave en el diagnóstico que sean personas que pasan mucho tiempo sentadas y que es un dolor que se provoca en la posición de sedestación. Y luego la palpación del punto piramidal tiene que ser muy dolorosa. Generalmente, ¿qué ocurre? Que cuando existe una compresión nerviosa se produce una contractura de los músculos glúteos, del músculo piramidal y la misma respuesta del organismo genera dolor, pero no se va a resolver yendo al piramidal porque no es la causa. Claro. Hay que ir a la causa, que suele ser una compresión de las raíces ciáticas en la salida de la columna. Eso es lo complicado.
Vale, quería ir ahora a una pregunta que nos llegó ayer por Instagram, que les dejé a la gente que nos seguía pues que dejara alguna pregunta suelta que le pareciera interesante, y una fue que si con un problema discal es contraproducente correr. Y aparte de esto, ya preguntarte si crees que hay algún tipo de deporte pues menos indicado para la gente que pueda tener este tipo de problemas, que dijeras, pues yo dejaría de hacer esto. A ver, depende todo de la sintomatología. Exacto. Los discos, los problemas discales son, resumiéndolo a grosso modo, problemas en la amortiguación. O sea, la principal función de los discos intervertebrales es la amortiguación. Está claro que corriendo, haciendo carrera continua, se fuerza a esos discos a un esfuerzo máximo. Si son discos lesionados, pues se va a provocar dolor. Con el impacto de la carrera, ¿no? Con el impacto de la carrera. Deportes como el fútbol, como el baloncesto, como deportes en los que hay contacto, artes marciales, pues en principio van a ser más perjudiciales para la columna. O de ejercicios como el tenis o el pádel, que son asimétricos. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. La gran mayoría de las personas tienen síntomas que no son muy intensos. Sí. Y está el tema anímico también. Entonces, correr es bueno. Correr no es lo mejor para la columna, pero también es bueno para el alma. Claro. Entonces, bueno, en el equilibrio está la virtud. Ahí hay, probablemente si corres te va a doler, pero puedes correr un día a la semana en vez de los 5, puedes alternar con días de trabajo de columna en piscina, en gimnasio, hacer ejercicio de core, hacer fortalecimiento, y eso te va a permitir poder correr más días. O sea, yo creo que la carrera es un deporte muy lesivo en general. Sí. Pero hay gente que le encanta, no puedes estar limitando salvo que haya un problema grave. Claro. En el día a día. Yo lo que le intento explicar a los pacientes es que no es un deporte malo, sino es lo que es malo, entre comillas, es no estar preparado para ese deporte. O sea, me intento explicar. No es que en sí la carrera sea mala, o la gente cuando tiene un problema de lumbares me dice, pues es que hago bicis, la bici es mala porque voy flexionado. No, la bici... Sí, no, pero ¿estás preparado o haces otras cosas para mejorar esa...? La bici es todo lo contrario. A ver, bueno, los problemas de columna están asociados a la bipedestación. O sea, cuando en los periodos evolutivos previos el hombre caminaba a 4 patas, los problemas de columna eran mucho menores. Y en los animales que caminan a 4 patas, los problemas de columna son mucho menores. O sea, los problemas de columna en el hombre son mayores porque hacemos bipedestación. Estamos mal evolucionados, o nos falta evolucionar. Yo creo que la bicicleta, al no incidir la gravedad sobre la columna, sino que la columna va en un plano más inclinado, va a resultar mucho menos lesiva que otros deportes. La bicicleta, de hecho, está recomendada a la hora de fortalecer la masa muscular paravertebral lumbar como un ejercicio positivo. También soléis recomendar mucho, no solamente neurocirujanos, sino el médico de cabecera o quien sea la gente, nadar, sobre todo, que entiendo que también es por eso, por quitar un poco ese impacto a la columna. Y también se suele ubicar mucha gente en el saco del pilates, ¿no? Que es como el comodín de ¿te duele la espalda? Pilates. Bueno, el pilates... Nadar. Es como un cajón de seguridad, ¿no? que se suele tener. El pilates, bueno, pilates es una palabra que nos ha permitido resumir en un concepto lo que se debe hacer. Es la gimnasia sueca modificada de toda la vida, que lo que busca es el fortalecimiento, sobre todo de los grupos musculares, realizando un ejercicio que no lesione las articulaciones. Entonces, bueno, se basa en fortalecimiento de core, se basa en fortalecimiento de la región lumbar. Bueno, de esto puedes hablar tú mucho más. Que en el tema de ejercicio y de fisioterapia sabes mucho más que yo. Eso es. Pero es una de las actividades que va a permitir fortalecer sin lesionar. Riesgo, digamos, ¿no? Sí, porque es una actividad
que más o menos no requiere un gran esfuerzo físico a nivel de fuerza o... Bueno, habría que ver pues todo, las posturas, las posiciones en las que se pone la gente y demás, pero sí que estoy de acuerdo que para una base está bien. Lo que nosotros solemos recomendar a la gente, porque hay mucha gente que viene y nos pide, oye, ¿tenéis aquí pilates? Y lo que nosotros aquí, pues en concreto en Impulse tenemos, pues es más, sí que hacemos entrenamiento en grupos, pero con un componente de fuerza, no solo desde el punto de vista de levantar kilos, que muchas veces lo que la gente se piensa que solo aquí levantamos kilos y kilos, y la fuerza va un poco más allá, implica también pues ganar una movilidad de tórax con determinados ejercicios, de cadera, etc. Entonces, esos componentes que hablamos pues para ganar fuerza en el core, para ganar movilidad en las articulaciones que acaban fallando, pues no hace falta tampoco que sea con la etiqueta de pilates, sino que sea de forma coherentemente hecha. Bueno, aquí podéis individualizar más y eso os permite ser muy concretos en los ejercicios que realizáis, pero al final el objetivo es el mismo. Sí, el objetivo es el mismo, totalmente. Ese es uno de los mensajes que ya que estamos, me gustaría volver a recalcar con la gente, que busquen también no solo el pilates, que si les gusta pilates o si les gusta nadar, que vayan, porque son unos ejercicios estupendos y a nivel de base vienen fenomenal, pero luego, claro, nos encontramos que gente, por ejemplo, ayer tuve a un chico de 42 años, súper joven, con su hernia L5-S1, que ya desde hace un año, ahora sin casi síntomas, pero que dejó de correr, no me acuerdo si hacía carrera por montaña o lo que sea, y le gustaría, pues por lo menos, ya no sé si correr por montaña, pero tal. Entonces, para nosotros, el pilates o la natación, al principio puede estar bien para él, pero si el objetivo de él es llegar hasta aquí, pues hay unas actividades que se le van a quedar más cortas que otras, porque para llegar a correr por montaña necesitas mucha más fuerza, mucha más frenada, el core mucho más fuerte, ¿sabes lo que te...? Bueno, al final cada uno tiene sus objetivos. Eso es, exacto. A mí particularmente, si he sufrido un problema de columna grave y he estado con mucho dolor y el correr ha sido una de las causas, pues correría, pero no me lo plantearía como un objetivo porque tiene riesgo de recaer si vuelve a los mismos hábitos. Claro. O sea, yo creo que tiene que el fortalecimiento y el realismo te tiene que llevar a donde quieres. O sea, yo tengo una visión muy particular en esto. Esto ya es una opción personal de cada uno, pero yo creo que el objetivo en la vida tiene que ser que la vida cotidiana sea buena. O sea, tu objetivo que te tienes que marcar tiene que ser, porque al final tú puedes ir al monte a correr o no. Tú puedes ir a levantar pesas de una manera brusca o no. Y el cuerpo te lo va a permitir durante un tiempo. Sí. Pero lo que está claro es que si tú consigues tener una vida cotidiana con poco dolor o casi ausente de dolor, y yo creo que eso es que la base esté... Y esa base en lugares donde se trabaja la fuerza correctamente, la vas a tener. Exacto. Vale, respecto a la relación del doctor Cortés con la fisioterapia, ¿cómo soléis trabajar vosotros? ¿Creéis más en un trabajo más de camilla, más de la fisio con ejercicio, la combinación de las dos? Y luego, en algún caso concreto de las cirugías, ¿cómo soléis trabajar? A ver, para mí la fisioterapia es fundamental. Y además es fundamental en muchas ocasiones usando todas las armas que tenéis. O sea, la camilla es muy importante, el ejercicio es fundamental. Para mí quizás sea más importante el ejercicio porque es una conducta que permite cambiar hábitos también. Y el tratamiento a largo plazo. Sí. Pero existen momentos agudos donde tiene que haber trabajo en camilla. Claro. Y no solo masaje, también medios físicos, calor, electroterapia, punción seca. Yo creo que cuanto más completo es el tratamiento, más posibilidades tiene de ser eficaz. Claro. La fisioterapia hoy en día es una herramienta que el médico tiene que utilizar para llegar a buen puerto y la tiene que utilizar casi siempre. Sí, porque muchas veces el paciente puede estar operado por el mejor traumatólogo, neurocirujano o lo que sea,
pero si luego ese paciente o no hace los ejercicios o no se va a tratar o no tiene su recuperación óptima, por más buena que haya sido la cirugía, la funcionalidad luego de esa persona se puede ver mermada si no ha hecho una correcta... La fisioterapia en los momentos agudos es fundamental y en el mantenimiento es fundamental. La fisioterapia bien dirigida, sobre todo en el ejercicio, es la que permite a largo plazo tener calidad de vida. Y la fisioterapia en el momento agudo y en el momento sintomático es fundamental para que el enfermo pueda realizar el ejercicio. O sea, va todo imbricado, está todo relacionado. Bien. Nosotros podemos operar muy bien, pero las pautas de recuperación tienen que ser también correctas para llegar a buen puerto. Eso es indudable. Bien, me alegro de oírlo. Nada, ya a título personal, si quieres contarnos algún caso en concreto, el mayor reto así que hayas podido tener, no sé si decirte a nivel de columna, pero pues cómo tratáis también... Bueno, hemos tenido casos muy llamativos. Yo me acuerdo uno que te escribí, además subiste una publicación en Instagram de una reconstrucción, no sé si me acuerdo, de Atlas o de Axis o algo así, sí, que dije... Espectacular lo que hace esta gente. Por suerte esas enfermedades son poco frecuentes, pero bueno, llevamos ya muchos años y hemos tenido que operar cosas muy difíciles. Yo siempre me acuerdo de un caso de un niño que operé en el infantil, que yo era también jovencito, estaba de guardia una noche y el niño estaba muriéndose. Yo creo que te presentaba ya una serie de síntomas que hablaban de una muerte cerebral inminente. Y estuvimos, yo creo que casi 20 horas, 16, no recuerdo el tiempo porque fue cuando estás operando no te das cuenta cuando terminas que entonces es como un mazazo. Y quiero recalcar también que aquel niño lo mantuvo vivo el anestesista. O sea, sí. Y me acuerdo mucho porque además gastamos todas las bolsas del Banco de Sangre de Aragón. O sea, era un niño que lo normal hubiese sido que hubiera fallecido, pero no nos rendimos y me lo encontré un día por la calle. ¡Ostras! Eso sí que es buena. Bueno, casi me emociono de acordar. Sí, me estoy casi emocionando yo cuando lo estás contando. Y siempre que me preguntan esto, me acuerdo de este caso. Y luego también me acuerdo de un problema siendo residente. Yo estaba en Tenerife entonces trabajando y recuerdo que hubo un incendio forestal. Y bueno, yo no sabía ni que existían. Las mangueras de los camiones de bomberos giran sobre sí mismas y soportan una presión muy grande. Pues hubo una manguera que se rompió el soporte y salió disparada. Y le dio un bombero en la cara. Y entonces fue otro caso también que llegó muriéndose, que entramos, que estuvimos muchas horas, que claro, cuando hay un daño tan terrible, la cirugía de cráneo se van desangrando también. Sí. Y recuerdo que estaba con mi tutor precisamente esa noche y yo entonces era ayudante, no era cirujano, pero consiguió salvarle la vida y encima con un buen resultado posterior. A los meses o al año prácticamente se recuperó bastante. Entonces, bueno, son dos casos que recuerdo con especial emoción. Los tienes bien grabados ahí. Vale, joder. Y nada, si quieres dejar como unos consejos, recomendaciones a la población general que digas, chicos, esta es mi... Bueno, para mí los mejores consejos que puedo dar sobre columna, el primero sería olvidar el tabaco. Aquellos que sean fumadores y tengan un problema de columna, mientras fumen no van a estar bien. Eso es una máxima. ¿Alcohol, por ejemplo? El alcohol no se ha demostrado ninguna influencia. Vale. El alcohol es bueno para otras cosas y malo para otros órganos, pero a nivel óseo no existe ninguna evidencia de que sea perjudicial, pero el tabaco sí. Y luego el consejo, un poco filosóficamente, cómo tratamos en nuestra unidad este tipo de enfermedades, que además es una visión conjunta que tenemos, es que nunca hay que rendirse. O sea, tú tienes la columna en mal estado, tienes dolor, es duro, cuesta, pero no te puedes rendir, no te puedes quedar en casa, porque eso es aumentar el círculo vicioso. Sí. Tienes que salir, luchar
y la mayor parte de la gente que adopta una actitud positiva y una actitud de combate y de hábitos correctos sale adelante. No se cura, pero mejora. Exacto. Y eso al final es lo que buscamos, que la gente esté feliz aunque tenga algo de dolor. Exacto, sí, sí. Que en el sofá no se le van a quitar muchos problemas, No, y de hecho el sofá te puede dar otros problemas. El sofá no es la solución. Bien, es un buen consejo. Muy Y nada, si quieres, por último, si quieres decirles a la gente dónde te pueden encontrar si... Bueno, nosotros trabajamos en el Hospital Quirón. Hemos estado muchos años en Floresta y en la clínica de toda la vida de Mariano Renovales. Tenemos la apertura del hospital nuevo que va a estar en la prolongación de Gómez Laguna, al lado del Olivar. Es un hospital que yo creo es muy puntero, con muchos medios, con una tecnología muy importante y un sitio donde vamos a poder desarrollarnos, yo creo que todavía en mayor grado, y estamos muy ilusionados con las posibilidades que se nos abren a la hora de poder tratar a nuestros enfermos. Pues yo os haré alguna visita algún día. Estás invitado a los quirófanos nuevos, a lo que... Genial. Ya sabes. Pues nada, muchas gracias, Sebe. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias a vosotros y encantado de aportar un pequeño granito de arena para todos nuestros enfermos. Sí, seguro que nos sirve. Muy bien. Muy bien.